¿Quieres descubrir secretos de la riqueza judía? ¿Quieres hacerte rico? Escucha atentamente. Nuestros sabios judíos nos explican y nos enseñan en el Tratado de Avot, de un libro de hace más o menos 2000 años atrás, que un cerco para la riqueza, es decir, lo que cuida, protege, bordea la riqueza, es lo que se dice en hebreo el maaser. El maaser es el diezmo. Es decir, cuando uno da el diezmo es el 10% de sus beneficios, uno cumple un precepto divino y eso básicamente le garantiza a la persona riqueza. Hay otra enseñanza de nuestros sabios que dicen, ¿quieres hacerte rico? Esto es otra fuente. ¿Quieres hacerte rico? Da el diezmo. Por lo tanto, aquí vemos por lo menos dos fuentes en las cuales nos explican nuestros sabios que la forma de ser rico es dar. Uno puede pensar a nivel lógico y decir, no, si yo quiero ser rico, todo lo que reciba lo tengo que ahorrar. Si doy, tengo menos. Esa es la lógica humana. Pero hay que saber que el judío y la judía vamos según la lógica divina de Dios, de nuestro Creador, que nos da la Torá para enseñarnos cómo ir en la vida. De hecho, la palabra halajá, que es la ley judía, se dice halajá, viene del mismo verbo de halijá, la lejet. La lejet es ir, caminar. Por lo tanto, cuando uno estudia halajá, estudia la ley judía, sabe cómo ir por la vida, cómo caminar por la vida según la voluntad de Dios. Por lo tanto, aquí vemos que Dios nos da un regalo y nos dice, ¿ustedes quieren ser ricos? ¿Tener abundancia? Bueno, lo primero es dar. Y ustedes van a recibir de mí. Dice, todo esto lo digo en mis palabras solamente, ¿no? Ustedes dice Dios, nuestro Creador, ustedes van a recibir mucha abundancia de mí. Pero tienen que, básicamente, emular mis atributos. Es decir, hay atributos divinos que el objetivo de nosotros es emular los atributos divinos. Por ejemplo, Dios es misericordioso. Dios espera a nosotros ser misericordiosos. Es decir, tú ves a alguien necesitado, realmente necesitado, y lo ayudas, ahí estás emulando el atributo divino de Dios que es ser misericordioso. Y así hay que saber que hay una ley espiritual, que así como uno se maneja en este mundo, Dios se maneja con uno. Básicamente uno es como si pensáramos a nivel figurativo, metafórico. Básicamente uno hace una buena acción y esa acción implica un atributo. Por ejemplo, uno es misericordioso, uno es dádivo, uno da el bien. Es como que genera un hilo de luz hacia arriba y provoca en los cielos que Dios se maneje con uno de la misma manera. Se llama en hebreo midá keneged midá, medida por medida. ¿Qué significa? Obviamente uno genera lo bueno y que Dios no lo permita, cosas negativas según su comportamiento. Alguien hace el bien, en nivel sencillo uno genera buena energía, cosas buenas, y implica que Dios también básicamente se vincule con uno, con esa energía, y que Dios no lo permita, alguien elige hacer el mal, también de alguna forma esa mala energía le va a volver, es como un boomerang. Es decir, hay un ida y vuelta entre la tierra y el cielo. Es decir, Dios creó este mundo con libre albedrío, con libre posibilidad de acción, nos da el regalo de poder elegir el bien y que Dios nos permita lo contrario también. Es decir, la persona tiene en sus manos su vida. Es decir, Dios le regala a cada individuo la posibilidad de elegir su vida. ¿Qué quiere? En cualquier tipo de conflicto o dilema ético, moral, Dios le da a uno el regalo de elegir el bien. Obviamente, si uno elige el mal, no puede culpar a otros por elegir el mal. Es decir, aquí hay un principio fundamental que es uno de los pilares del judaísmo, que Dios nos regala el libre albedrío. ¿Por qué? Porque obviamente Dios nos quiere regalar abundancia espiritual y material. Y básicamente hay que saber que nuestra alma, básicamente los regalos espirituales que recibe, están en función de cómo se comporta en este mundo. Nuestra alma vive en nuestro cuerpo, así como un jinete monta un caballo y el jinete le dice a dónde ir. Hay que saber que el alma es como el jinete de nuestro cuerpo, pero de alguna forma hay que darle al alma las riendas del caballo. ¿Qué significa? Cuando uno vive una vida espiritual, divina con mayúscula,
quiere hacer la voluntad de Dios, estudia la Torá, estudia las leyes, estudia cómo Dios, o sea, la Torá, obviamente la Torá que recibimos en el monte Sinaí, la Torá judía, obviamente, que entre paréntesis digo, como lo he mencionado en otros videos en nuestro canal, en Mentores Espirituales TV, Dios le da la Torá al pueblo judío para ser portavoz de su voz, de la voluntad divina, pero es relevante para todas las naciones del mundo. Es decir, obviamente, Dios elige al pueblo de Israel como portavoz de su voz, es decir, para hacer luz para las naciones y enseñar la Torá a todas las naciones, eso obviamente, pero hay que saber que los preceptos, hay algunos que pueden tener que ser denominador común entre los judíos y los no judíos, pero hay algunos que son únicamente judíos y otros preceptos son para las naciones, es decir, las naciones hay lo que se llama las 7 leyes de Noé. Las 7 leyes de Noé son las 7 grandes leyes que se básicamente diversifican, se ramifican en leyes más detalladas, pero se llaman las 7 leyes de Noé, que son las leyes que si alguien no judío las cumple, y una nación la cumple obviamente, es impresionante a nivel espiritual lo que consiguen. Es decir, no es obligación ser judío o judía para hacer la voluntad de Dios. De hecho, el hecho que Dios creó este mundo con muchas naciones y al pueblo de Israel entre las naciones, ¿qué significa? Que la voluntad de Dios es que todos nos complementemos. Así piensa como un gran cuerpo. Cada órgano en el cuerpo, cada célula en el cuerpo tiene un objetivo muy específico y que cada célula necesita a la otra para bien funcionar. Es decir, el cuerpo necesita a su totalidad de órganos, tendones, músculos, células, vías sanguíneas, todo lo que el cuerpo compone, que funcione ópticamente para ser un cuerpo óptimo. Por lo tanto, el universo, el mundo, nuestro planeta, que está lleno de individuos judíos y no judíos, tenemos que saber que todos somos parte del mismo gran cuerpo. Y cada nación a nivel nacional tiene una función y cada individuo a nivel particular tiene una función, tiene una misión en este mundo. Por lo tanto, es muy importante saber que hay que estudiar la Torá, obviamente la Torá, que el pueblo de Israel recibió en el monte Sinaí, con Moisés, en el cual todo el pueblo de Israel, aproximadamente 3 millones de personas escuchamos la voz de Dios. Los primeros dos mandamientos, todo el pueblo de Israel escuchó. Luego explican nuestros sabios, cada mandamiento, nuestras almas salían y entraban a nuestro cuerpo. Era una escena espiritual tan imponente, tan impresionante, que le pedimos a Moisés que sea él el que suba al monte Sinaí, reciba las tablas, reciba la Torá y luego nos las enseña a nosotros. Pero hay que saber que todo el pueblo de Israel escuchó la voz de Dios. Katuv, está escrito Roim et hakolot. Vimos las voces, la voz de Dios la vimos incluso. Oímos y vimos la voz de Dios. Es impresionante, o sea, algo que hoy por hoy es imposible entender. Pero vimos como Dios es uno y no hay algo fuera de Dios. Dios incluye todo, está por encima de todo. Dios nos abrió los cielos, nos abrió la tierra, los mares. Vimos que todo es divinidad, todo es Dios, todo es nuestro creador, no hay nada fuera de Dios y Dios incluye todo y está por encima de todo, es impresionante. Y hay que saber que esta Torá, que hace aproximadamente 3.500 años atrás la recibimos en el monte Sinaí, es la misma Torá que hoy vivimos los judíos. Durante 2.000 años en la diáspora, obviamente estuvimos antes de los 2.000 años de la diáspora, tuvimos el primer templo en Jerusalén, luego se destruyó, lo destruyeron, luego el segundo templo de Jerusalén y lo destruyeron, gente muy malvada, 2.000 años en el exilio y ahora gracias a Dios, hace algunas decenas de años atrás, volvimos y tenemos el Estado de Israel y hoy podemos hablar. Hoy podemos hablar porque 2.000 años en el exilio, los no judíos, ¿cómo sabían qué teníamos los judíos para decir? Si éramos perseguidos, en holocaustos, en inquisiciones, en pogroms, en todo tipo de cosas negativas contra el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel, en donde estaba en el mundo, lo que hicimos fue sobrevivir 2.000 años, intentar sobrevivir, y vivir una vida judía como pudimos, escapados de aquí, de allá, de grandes imperios, pero hay que saber que estos grandes imperios fueron destruidos y el pueblo de Israel vive. Como decimos los judíos, David Melech Israel Chai Vekayam, David, el rey de Israel, vive y existe. Y
Y así esto, hay que saber que Am Yisrael Hay, el pueblo Israel vive, y gracias a Dios las profecías que están escritas se están cumpliendo, que Dios nos trae de todas las puntas del mundo, como dice, por ejemplo, una de las profecías del profeta Amós, el último capítulo, los últimos 2 versículos del libro de Amós, del profeta Amós, está como Dios nos trae la tierra. Se los voy a leer con vuestro permiso y volveremos a nuestro tema, pero es muy importante leer las fuentes. Dice así: y haré volver la cautividad de mi pueblo Israel, y edificarán las ciudades asoladas, y las habitarán, implantarán viñas, y beberán su vino, también harán huertos y comerán el fruto de ellos, y los plantaré en su tierra, y nunca más serán arrancados de la tierra que les he dado. Amós capítulo 9, versículos 14 y 15. Es decir, es muy importante saber que hoy, que el pueblo de Israel podemos hablar, y hay mucha gente de las naciones del mundo que nos quieren escuchar. Es impresionante. También eso es parte de la profecía, cuando el pueblo de Israel también puede básicamente dar su luz, la luz para naciones. Es decir, todos estamos, hay que saber que estamos en una redención ferviente y viva, gracias a Dios. Ahora, volvamos a nuestro primer tema, que es el tema del diezmo. El diezmo es la forma que Dios nos regala con esta información de ser ricos. Ahora, ¿cómo era el diezmo? Mucha gente se pregunta, bueno, tengo dinero, gracias a Dios, tengo mucho, tengo poco, pero ¿dónde doy el diezmo? ¿Dónde doy el diezmo? Bueno, muy importante, hay que saber que el diezmo se da a gente que está necesitada realmente. Ahora, quiero abrir un paréntesis, un pequeño paréntesis, porque hay que saber que nuestros sabios judíos nos enseñan que quién es el rico. Muy importante saber quién es el rico, y esto es correcto, que nosotros tenemos diferentes videos sobre si quieres ser rico, y ser rico es fácil, ser millonario es fácil. ¿Por qué fácil? Porque nuestros sabios, y vas a ver la verdad de estas palabras, la vas a sentir, yo espero, en tu alma. Escucha esto impresionante. Dice, Eizeu Ashir Asameach Bejelko. ¿Quién es el rico? El que está feliz con lo que tiene. Esto es impresionante. Por lo tanto, hay que saber que es verdad que Dios da a veces abundancia números en el banco, por decir una forma. Es verdad. Pero es muy importante saber que esos 1 y ceros, sea millones, billones, lo que sea, miles, lo que sea, es muy importante saber que todo depende de cuál es el recipiente que recibe estos millones, o estos miles, o estos cientos, no importa el número. ¿Por qué no importa el número? Porque es lo que estoy diciendo ahora. Si tú estás feliz con lo que tienes, y entiendes, y sabes que lo que Dios te da es exactamente lo que tú necesitas, y estás feliz con lo que tienes, te hace automáticamente millonario, billonario. No necesitas nada. ¿Quién es el rico? El que no necesita nada. Piensa que alguien tiene, dicen nuestros sabios también, que el que no, lo digo en mis palabras, el que realmente no es rico en su alma, tiene 100 y quiere 200. Y quiere 200. Consiguió con mucho esfuerzo 200, ahora quiere 400. Y ahora quiere 400. Es decir, no hay límite para lo que uno puede querer. Es decir, si uno no está satisfecho con lo que tiene, no hay límites para lo que puede querer. Y por lo tanto, el querer y no tener lo hace pobre. Lo hace pobre, aunque realmente, objetivamente, tenga millones en el banco. Pero si alguien tiene cientos en el banco, o miles en el banco, y dice, lo que tengo es lo que Dios me da. Todo tiene la bendición de Dios. Y gracias a Dios tengo platos de comida para mi familia, tengo agua, tengo un baño, tengo un techo, tengo paredes, tengo familia, amigos, tengo un lugar de trabajo, tengo lo que tengo dinero para tomarme el autobús, o para pagar la gasolina, es decir, cada uno con lo que tiene, pero se siente feliz con lo que tiene, eso lo hace millonario. Siente que tiene, esto es en dinero, puede sentirse millonario con su familia, con su trabajo, con sus vínculos, en todo sentido. El sentido de sentir, todo lo que quiero decir en este paréntesis es sentirte que Dios te da exactamente lo que necesitas y que es con bendición. Y si agradeces, le dices, Dios, gracias por todo lo que tengo, Dios te va a dar más, porque Dios
obviamente lo que yo estudio, Dios es muy feliz con tus gracias. Cuanto tu corazón está feliz con lo que Él te da. Piensa un padre, diferenciando, un padre y un hijo que cada cosa pequeña que el papá y la mamá le da, dice, papá, mamá, no necesitaban darme esto, estoy muy agradecido con ustedes, muchas gracias. Los padres quieren darle más, qué agradecido que. Pero piensen que un hijo siempre dice, ¿por qué esto y no lo otro? Gracias, pero ¿por qué no lo que tiene mi amigo, mi vecino? No, lo tira al piso. No. Es decir, los padres van a seguir dándole cosas, obviamente, pero hay diferencia. Esto diferenciando millones de veces, infinitas veces. Dios, el objetivo, explican los estudios judíos, que el objetivo de Dios, obviamente, es darnos placer. Leitiv et viratav, danos hanaá, danos placer, danos alegría, danos leitiv, danos tov, danos en hebreo, danos cosas buenas, danos alegría. Es decir, pero es muy fundamental vivir con lo que se dice en hebreo, emuná y bitajón, tener fe absoluta y una seguridad absoluta en que Dios te da lo que necesitas. Ahora cierro este paréntesis y volvemos con el diezmo. Es decir, el diezmo, como dijimos, por ejemplo, ganas 100, das el 10. El 10% es 10. Ganas 1000, das 100. Es decir, el 10%. Ahora, muy importante, ¿dónde das ese diezmo? Porque cuando nuestros sabios dicen que el diezmo hace rica a la persona, hay que hacerlo según como los sabios judíos nos explican en nuestra Torá. Como nuestros sabios judíos explican la Torá, es decir, hay que darle un lugar donde uno tiene plena confianza, que es un lugar honesto, un lugar ético. Por lo tanto, vamos a dar ejemplos como los judíos hacemos, que también es válido para no judíos también. Hoy hay internet, hay posibilidad de llegar a fondos de ayuda por internet, no se necesita estar en un lugar físico para el dinero físicamente. Pero ahora, voy a hablar un poco de lo que los judíos hacemos. Por ejemplo, es muy importante dar, primero hay prioridades a quién dar. Por ejemplo, si tú tienes en tu familia a alguien que realmente sabes que está necesitado, es prioritaria esa persona a alguien más lejana, a alguien de otra ciudad, o a alguien que no conoces, o a un amigo que sabes que también está necesitado. Es decir, cuanto más alejada la persona de ti, menos responsabilidad tienes por ella. Y opuestamente a eso, cuanto más cercana, los círculos concéntricos son más cercanos a ti, más responsabilidad tienes de ayudarla. Por lo tanto, en tu familia obviamente es prioritario que un amigo más lejano. Eso es un ejemplo. Ahora, por ejemplo, si vives en una ciudad, hay niveles de dar tzedaká o justicia social, que está vinculado con el diezmo, obviamente. Tzedaká en hebreo sería justicia social, no es caridad. Se puede entender como caridad, como un término más genérico, pero en hebreo hay que saber que la tzedaká es un precepto divino que se llama justicia social. No es que haces un buen gesto con otro, es un precepto divino, es una mitzvah, precepto divino. Mitzvah es en hebreo mitzvah. Y cuando uno hace una mitzvah se vincula con Dios. Cada mitzvah que uno hace se vincula con Dios. Mitzvah tiene también la raíz tzavta, tzevet, un equipo. Somos un equipo con Dios cuando hacemos las mitzvot, cuando hacemos cada mitzvah. Ahora, por ejemplo, hoy es en una ciudad y los judíos que hacemos, por ejemplo, hay un fondo de tzedaká, de ayuda a los necesitados de mi ciudad, por ejemplo. Entonces, tú sabes que, por ejemplo, hay rabinos que uno conoce, que son gente excelente, de una ética intachable. Hay personas que cumplen la Torá y son excelentes, intachables en su ética. Entonces uno les da el dinero a ellos y uno está tranquilo que ese dinero va a llegar a buenas manos. Ahora, voy a detenerme ahora a hablar hay niveles de tzedaká. Hay niveles de tzedaká. Vamos a ir cerrando esta clase con esto. Es así, escucha muy atentamente. El primer nivel de tzedaká es ayudar a alguien que todavía no cayó económicamente y financieramente. Es decir, por ejemplo, tú sabes de alguien que está tambaleando económicamente, perdió su trabajo, o ves que sus ropas ya están un poco gastadas y lo ves que lo que hacía antes no hace. Es decir, estás percibiendo que capaz que tiene problemas económicos. Esa persona la puede salvar realmente, tanto a nivel físico. ¿Por qué físico?
porque realmente esa persona, si no consigue trabajo, a nivel físico puede tener menos comida y su familia menos comida. A nivel emocional, piensa cómo se siente esa persona sin trabajo. A nivel espiritual, se puede también alejar de un lugar espiritual, de un mundo sano espiritual que estaba. Es decir, lo tienes que ayudar. Entonces ahí, ¿cómo lo ayudas? Le puedes dar un préstamo. Obviamente tienes que escribir como un contrato. Hay muchas leyes cómo dar préstamos en el judaísmo. Hay que haber un contrato que uno firma, o puede haber también testigos, algo muy serio. O puedes darle trabajo en tu empresa. Sabes que es un excelente contador, un excelente abogado, o es un excelente vendedor, o un excelente maestro, y lo recibes en tu empresa y le das trabajo. Y básicamente sin humillarlo, sin avergonzarlo, le das sustento. Tú eres socio con Dios, darle sustento a esta persona. O sea, Dios da sustento, da la abundancia, pero tú te haces socio con Dios de ayudar a esta persona. Ese es el primer nivel. Otro nivel, por ejemplo, un poquito más inferior, pero es impresionante, es dar sin saber a quién das, y el que recibe no sabe de quién recibe. Por ejemplo, dijimos, un fondo por ejemplo, en tu ciudad hay un fondo, tú entras en internet y le donas a ese fondo, y ese fondo le da a los necesitados. Ni tú sabes quién es necesitado, ni el necesitado sabe que recibió de ti. Por lo tanto, él no se avergüenza cuando te ve en la calle. Otro nivel menos es, por ejemplo, que el que recibe sabe de quién recibió, o el que dio sabe a quién le dio. Es decir, uno ya sabe a quién le dio, por lo tanto uno puede sentirse que le debe un favor, o el que recibió sentirse en deuda con el otro. Obviamente es excelente, pero es menos elevado como los niveles superiores que dijimos en un principio. Es decir, también es muy importante algo muy interesante, que si uno le prestó dinero a alguien, o le dio, básicamente le prestó dinero a alguien, y uno lo ve que viene de lejos, dicen nuestros sabios judíos, que hacer, tratar de que el otro no lo vea. ¿Para qué? Para que no se sienta avergonzado, que no le devolví todavía. Es decir, obviamente, si uno lo ve, decirle hola, ¿cómo estás? Decir una buena palabra, por supuesto. Pero si uno lo ve de lejos y el otro no lo vio, uno se mete en un negocio, se mete en algún lugar para cuidar el sentimiento de los demás. Y así es nuestra Torá, que uno se enamora de la Torá, como Dios, la Torá es la voluntad de Dios en este mundo, como Dios cuida hasta la más mínima emoción de los demás. Cuidar que no se avergüence, que no pase un mal momento. Otros niveles más, poquito más bajo, es dar un dinero y dar una buena palabra. Es decir, los dos saben, en ese momento los dos saben quién dio, qué recibió, pero dar una buena palabra es excelente. Digo, es menos superior que los primeros. Otro es dar dinero y sin decir nada. Es decir, hay niveles que tengamos el mérito de cumplir la mitzvah de tzedakah, el precepto de tzedakah, de justicia social con alegría, buen corazón, para abundancia espiritual y material de la humanidad toda. Éxitos.